José Ignacio Guedes, secretario general nacional de la Causa R. Me acompañan los diputados Mariela Magallanes, Américo de Gracia, Arnoldo Benítez y el secretario de organización Luis Tricao. Bueno, en primer lugar quería ratificar la renuncia al cargo de secretario de la Asamblea Nacional que ayer se materializó en Cámara y que bueno, me desprende de ese cargo, que es un cargo administrativo, no es de elección popular, yo no soy diputado, pero es el cargo más importante que tiene a la disposición la MUD, porque ese es un cargo que se elige con la mayoría de los diputados, o sea, con la bancada de la Mesa de Unidad Democrática, que me designó el 5 de enero y todos estos meses lo he ejercido. Pero en estas circunstancias me es imposible seguir ejerciéndolo. Es una decisión personal que tomé luego del 15 de octubre, porque como respeto a la gente que está aspirando de nosotros una renovación, una rectificación, pero sobre todo admitir la crisis que bueno, que ya es evidente, pero que lo primero que requiere, en vez de echarnos la culpa entre nosotros, es que seamos responsables. Fue un acto de responsabilidad que lo hice previa consulta con el partido, que me apoyó en esa decisión. Además, la MUD no se reúne, después del 15 de octubre no ha habido ni siquiera una convocatoria de reunión, con lo cual no hay condiciones para ejercer un cargo que es de la unidad, y una unidad que hoy está en entredicho y que no puedo representarla porque hasta que no se reagrupe o se refunde, que es el llamado que estamos haciendo. Y además lo hacemos para poder decir las cosas por su nombre, en nombre de la Causa R, desprendido ya de ese cargo unitario que me impedía pues decir las cosas como las que queremos comenzar a decir hoy. Nosotros tenemos que darle la cara a la gente, tenemos que ser humildes en la derrota, y la derrota no se trata nada más de unos resultados electorales del 15 de octubre, sino la derrota es no haber luchado eficazmente contra un fraude como nos comprometimos, y luego no haber sido coherentes con nuestras posiciones que llevaron a un partido específico, no a la unidad, a un partido específico, pero que es un partido de la unidad, al colmo de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, hecho que nosotros condenamos. Y nuestro llamado es muy concreto. Nosotros queremos restituir la unidad para salir de esta dictadura y para rescatar la democracia, una unidad eficaz. Y la forma de hacerlo es escogiendo por la base cuanto antes a un candidato presidencial, entendiendo que se avecina el fin del periodo constitucional. Estamos a meses del vencimiento del periodo constitucional. La última batalla, el último tren, son esas elecciones presidenciales que, si no las empezamos a construir desde ahorita, tampoco nos van a servir como escenario de cambio en Venezuela. Queda muy poco tiempo y lo que está en nuestras manos, que no depende de más nadie, es escoger ya ese candidato único que recorra el país, que pueda reconstruir esa mayoría electoral, que pueda movilizar a la sociedad toda, la sociedad que está más allá de los partidos, que es la verdadera unidad que queremos rescatar, que también nos represente internacionalmente, donde sin duda alguna hay escenarios muy importantes que hoy se mueven en contra de la dictadura en Venezuela y en favor de la democracia, pero que requieren de una interlocución válida que hoy no hay, y solo la habrá escogiendo ese candidato, ese vocero, ese candidato presidencial. La lógica política dicta que todo es ganancia de escoger ese candidato. No vamos a permitir que sea Maduro o la dictadura quien escoja nuestro candidato. Estamos hablando de unas primarias donde pueden participar inhabilitados, donde no seremos nosotros quienes copiemos el lenguaje de la dictadura. Vamos a escoger a nuestro líder y en torno a él reconstruir una unidad que vaya mucho más allá de los partidos. La unidad partidista fracasó, y ya más allá de la responsabilidad de unos partidos y de otros, de los 4 partidos que sobre todo a partir de la validación, en mi opinión, consolidaron una hegemonía que excluyó a varios partidos, incluyendo a este, pero más allá de eso la responsabilidad es de todos y nosotros la estamos asumiendo. Aún no habiendo estado en ese cogollo llamado G4, nosotros asumimos la responsabilidad porque hemos sido copartícipes de todas estas estrategias y ahí están los resultados que nos obligan a rectificar. Y la renuncia de mi cargo como secretario de la Asamblea es justamente
esa responsabilidad que estamos asumiendo y lo hacemos como gesto de desprendimiento para ayudar además a refundar esa unidad, una unidad ahora que tiene que trascendernos. No se trata de un G4, G9, G12, G20. Ya no es un tema de alianzas partidistas, sino es un tema de una unidad nacional cuando estamos en medio de la peor crisis de Venezuela, que pareciera un eslogan que uno repite y se dice cada semana, pero la verdad es que tiene tragedias cotidianas gravísimas y que la única manera de verdad de cambiar esa situación es construyendo un liderazgo que pueda ponerse de frente contra la dictadura, que pueda exigir condiciones electorales, un CNE distinto, observación internacional, que pueda exigir una auditoría al proceso automatizado. Y que luego pueda representarnos internacionalmente y hacer una campaña con tiempo suficiente para movilizar al país y poder cobrar una victoria electoral en ese proceso de elecciones presidenciales. Ya lo que pasa en las municipales, en esta estrategia de elecciones sorpresas, que bueno, ya poco importa para el cambio, para el objetivo del cambio. Ese es el último maíz que se comerán los pericos rojos, más allá de que se decida ir o no ir. El tema aquí está en generar el cambio de modelo, de gobierno, y para eso hay que comenzar a hablar ya sin complejo de un candidato presidencial único electo con elecciones primarias. La MUD, los únicos productos de la unidad concretos, efectivos que se han generado son las primarias como mecanismo de unidad electoral y la tarjeta de la MUD, que es la tarjeta que hoy estamos obligados a rescatar, una tarjeta que no se puede olvidar, que luego de ese proceso de validación de algunos partidos, algunos la dejaron morir y que no la vimos en el tarjetón pasado y que hoy nos exige rectificar y por eso es que la causa R hoy pide primarias para escoger un candidato presidencial y el rescate de la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta de la gran mayoría de la población, la tarjeta de los independientes, porque aquí no hay mayorías partidistas en Venezuela. Aquí la gran mayoría es independiente y lo que quiere es un liderazgo que los convoque al rescate de este país, a la derrota definitiva de la dictadura y por supuesto a una etapa de progreso y prosperidad. Y la causa R se pone al servicio de esa gesta. Y la unidad que buscamos es la del pueblo y hoy lo estamos haciendo desprendido incluso de ese cargo burocrático de la MUD que era la Secretaría de la Asamblea, para sin ataduras poder exigir la rectificación de todos y que le presentemos un plan al país. Ya no se trata de deslindarnos unos de otros, de hacer un comunicado para ver quién es trending topic hoy o mañana, sino de proponer una solución. Y la solución que estamos proponiendo, abiertos a escuchar cualquier otra en la reunión que tengan a bien hacer, que lamentablemente no se convoca, la solución que estamos proponiendo hoy al país de cara a la opinión pública son elecciones primarias presidenciales ya, para escoger por la base a ese líder que tiene que movilizar a la sociedad, reconstruir esa mayoría electoral, representarnos internacionalmente en todos esos tableros que se han generado en los últimos meses y años, y por supuesto exigirle al gobierno condiciones justas para elecciones libres en Venezuela y que se respete la voluntad soberana del pueblo. Finalmente queremos, por supuesto, respaldar la gesta de Andrés Velázquez, que con las actas en la mano está demostrando el fraude que ya va más allá, incluso del fraude de la violación de leyes previas y durante la elección. Estamos hablando del fraude en la totalización, que por primera vez ha quedado demostrado en la historia de Venezuela. Andrés Velázquez tiene las actas originales del CNE que lo dan ganador, y lo que se sabe hoy y está demostrado y ya está impugnado. Andrés Velázquez impugnó el lunes pasado este proceso en sede administrativa en el propio Consejo Nacional Electoral. Está demostrado que el Consejo Nacional paró la totalización automática, que es la única por ley, para manualmente ellos poner unos resultados distintos a las actas. No contaban que Andrés Velázquez iba a tener las actas en la mano, las tiene, cumplió su palabra de defender los resultados, ahí está, y va a agotar todas las vías administrativas, judiciales, internacionales, pero sobre todo va a agotar la vía política y va a recorrer el país con actas en la mano, con la prueba, hablando del fraude, pero con un propósito, no solo para hablar de lo que ya pasó, sino con el propósito de que haya elecciones libres en Venezuela y de que podamos escoger ya no ni siquiera un gobernador ni unos alcaldes, sino un nuevo presidente que le ponga fin a esta tragedia en Venezuela. Eso hay que hacerlo con tiempo. Si seguimos haciéndole el huevo al gobierno de que no hay elecciones convocadas, que es más o menos permitir esa tesis de que la Asamblea Nacional Constituyente nos va a seguir madrugando con las elecciones cuando quiera, como quiera,
que no va a haber tiempo de exigir nada porque simplemente no nos da tiempo ni siquiera a escoger un candidato, eso es hacerle juego al gobierno. Ya hoy se sabe quién le está haciendo el juego al gobierno y quiénes no. Y nosotros llamamos a los que no le queremos hacer el juego a la dictadura, a los que no avalamos esta Asamblea Nacional Constituyente, a que nos a recomponernos en torno a un plan específico, y nosotros creemos que eso comienza por esas elecciones primarias para finales de este año o máximo para principios del año que viene. Le pregunto, ¿quién le está haciendo el juego al gobierno? ¿Es Acción Democrática con la subordinación de sus gobernadores ante la Constituyente? Acción Democrática reconoció la Asamblea Nacional Constituyente, son ellos los que tienen que dar explicaciones. Y obviamente, por supuesto que en las primarias son bienvenidos todos. O sea, lo bueno de las primarias es que no tenemos que hacer este debate público, ni tenemos que entrar en esta guerra de dimes y diretes, porque ni hay vetos a nadie. Porque si la política de Acción Democrática es la que el pueblo quiere, votarán por un candidato adecuado en estas elecciones primarias. Las primarias es la única manera de dirimir cualquier diferencia que hoy podamos tener y que es evidente. Y no estamos excluyendo a nadie. Que sea en las... Ahora, malo sería que Acción Democrática no quiera escoger por primaria un candidato presidencial o que no quiera hacerlo con tiempo. En todo caso, eso les toca a ellos decir eso, para aclarar eso. Causa R no avala la participación en las municipales que posiblemente sean el 10 de diciembre. Bueno, nosotros apostamos a que sea la unidad la que tome una decisión al respecto. Esa es nuestra lucha. Lo que sí podemos decir hoy es que eso no es lo importante ya. Ya sabemos que en las condiciones actuales esa es una elección que va a convertirse en un nuevo fracaso. Y más allá de adelantarnos en una decisión ahora, lo que estamos es invitando a todos a recomponer una estrategia. Y creemos que lo concreto, que la realidad dicta que a la que nos tenemos que preparar con tiempo y desde ya es unas elecciones presidenciales que ponga fin a esta tragedia. Y el primer paso está en nuestras manos. ¿Qué nos impide hacer a meses del vencimiento del periodo constitucional? Si en condiciones normales, en democracia normal, se escogen, todos los partidos escogían antes en Venezuela a sus candidatos presidenciales un año antes de la elección. Ahora, con más razón que estamos en dictadura y tenemos que luchar por condiciones justas, con más razón necesitamos tiempo suficiente para que ese candidato, avalado por las bases opositoras, pueda recorrer el país, exigir condiciones, movilizar a la sociedad, representarnos internacionalmente, e incluso si se abriera la posibilidad de una negociación o el diálogo número 23, en vez de que lo estén haciendo a título personal gente que como que se autodeclaró dialogantes y nadie los escogió, y que unos van para un lado y otros van para otro, bueno, que sea ese candidato presidencial electo por la base el único que tenga la potestad de sentarse, si es que las condiciones se dan, en una mesa con quien sea para exigir las condiciones de los sectores democráticos.